Buenos días, amigos y amigas. Aquí mi personaje les platicará acerca de la Revolución Mexicana. Un resumen propio, ojalá y les guste. Vamos a que lo escuchen y pongan atención. Se los dedico de todo corazón a todos ustedes, amigos y amigas de México y de otras partes de nuestro mundo. Video 8 con amor y patriotismo a todos los mexicanos y mexicanas de aquí y que están en otros países. Entonces, sin más por el momento, escuchen mi relato de la Revolución Mexicana. Entonces, yo quiero darles un resumen de lo que es la Revolución Mexicana, un pequeño resumen y el por qué estoy aquí en el cementerio haciendo este video. Entonces, el resumen es ¿por qué? ¿Por qué surgió la Revolución Mexicana? En primer lugar, surgió la Revolución Mexicana porque teníamos una persona llamada Porfirio Díaz, la cual estuvo en el poder arriba de 30 años. Entonces, en esos 30 años que estuvo Porfirio Díaz en el poder, a la gente, al pueblo mexicano se le trataba muy mal. Se les tenía como esclavo al pueblo mexicano. No se respetaban sus, no se respetaban sus derechos. No había derechos. Entonces surgió, surgió una persona llamada Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue un revolucionario el cual se puede decir que derrocó a Porfirio Díaz, lo sacó. Francisco I. Madero era, era un hijo de hacendado y él aún así luchó por las causas de los pobres, ¿sí? Entonces, en 1910 Francisco I. Madero empezó a hacer revuelta, todo lo demás, eh, con varios revolucionarios y empezó a Porfirio Díaz, lo empezó a quitar, a declinar. Entonces, Porfirio Díaz en 1910 llegó a encarcelar a Francisco I. Madero. Entonces, salió de la cárcel Francisco I. Madero y en 1911, en una revuelta de la revolución, porque la revolución en sí empezó en 1910. La revolución mexicana empezó el 20 de noviembre de 1910, pero todavía estaba Porfirio Díaz. Estaba Porfirio Díaz. ¿Y qué fue su enojo del pueblo y de Francisco I. Madero? De que este señor, cacique, todavía se religió. En 1910 él se religió para 4 años más, de 1910 a 1914. Entonces el pueblo ya no resistió más. Entonces con la ayuda de Francisco y Madero, en 1911 hicieron que, por medio de batallas y todo lo demás, hicieron que Porfirio Díaz desistiera del poder y se regresara a Francia. Allá murió en Francia, allá de qué lado. Entonces, en 1911 toma cargo como presidente de México Francisco I. Madero. Pero he aquí de la historia que eh, él, él tuvo a su cargo a una persona llamada Victoriano Huerta. Entonces él tenía Victoriano Huerta en su como mano derecha o algo así. Y en 1913 lo traicionó Victoriano Huerta a Francisco I. Madero. Entonces Victoriano Huerta lo traicionó y en 1913 lo mandó lo capturaron a Francisco I. Madero y lo mandó a asesinar. Entonces en 1913 fue asesinado Francisco I. Madero. Y en ese mismo año
¿cómo se llama? Victoriano Huerta en ese mismo año se proclamó presidente de México también. Se proclamó presidente de México. Entonces, él estuvo nada más un año en el cargo, de 1913 a 1914, porque surgió la Revolución Mexicana, y ya fue cuando, a la muerte de Francisco y Madero, fue que se levantaron en armas tanto Venustiano Carranza como Francisco Villa y Emiliano Zapata, a derrocar al gobierno de Victoriano Huerta, ¿sí? En 1914 fue derrotado Victoriano Huerta. Entonces, ahí en ese momento, el que tomó la presidencia y todo lo demás fue Venustiano Carranza. Pero hubo parte de conflicto con Villa y con Emiliano Zapata, porque cada quien tenía sus ideales en cuestión de lo que era la Revolución Mexicana y lo que pedían la gente. Entonces, en 1917, conforme muchas batallas que hubo para que se terminara la revolución, Venustiano Carranza promulgó la Constitución el 5 de febrero de ese año. ¿Cuál es el fin? Es un resumen mío que yo les ofrezco en redes sociales. Yo sé que faltan muchos datos y todo lo demás, sí, pero hablar de la Revolución Mexicana es algo muy amplio, es algo muy extenso. Entonces, eso, si quieren, lo podríamos hablar en otra ocasión, y con fechas exactas y sucesos, más sucesos que den a la historia. El fin de lo que yo hago en este video es concientizar a la gente de que por qué fue la Revolución Mexicana. Fue un hartazgo del pueblo hacia los caciques, hacia Porfirio Díaz. Se derrocó el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Qué se obtuvo con eso? En las leyes de 1917 y Francisco y Madero se puso como entredicho en la Constitución de que no se debe no a la reelección. ¿Y qué se obtuvo con la Constitución de 1917? De que ahorita nosotros los mexicanos pues vivimos mejor. Se obtuvo de que los grandes latifundios que había en el país se pusieron a las manos de los campesinos. Se les dio tierras a los campesinos, se les quitaron tierras a los ricos para dárselos a los campesinos, a la gente pobre. ¿Qué se obtuvo? Derechos a los empleados, a los trabajadores. Anteriormente, cuando estaba Porfirio Díaz, eran de 16, 17 horas la jornada de trabajo, hasta más. Y ahora se respetó de hacerlo 8 horas diarias. Se respetaron derechos de libertad, derechos de expresión. Se obtuvo la educación. En la educación se obtuvo también el derecho de que, aparte de ser laica, que sea gratuita también de la educación. Se obtuvieron muchos derechos en cuestión de la Constitución de 1917. Entonces, el otro fin de hacer este video, gentes mexicanos, mexicanas, y en el extranjero también de Estados Unidos, es que ustedes amen su país, amen México. México tiene mucha cultura, tiene muchos valores. Entonces, la gente que se va a Estados Unidos, pues también que vean estos videos, para que aquí hay mucho. Está cambiando México, y gracias a este presidente también está cambiando mucho, porque este presidente está haciendo lo que Francisco y Madero, él es parecido a Francisco y Madero. Entonces, él está haciendo mucho por el pueblo de México. Entonces, hay que tener a la fin de este presidente y otros presidentes que vengan también a luchar por este país, por México, luchar por los mexicanos. Y yo también quiero hacer mi canal con ese fin, concientizar y luchar de mi parte, y poner un poquito de grano de tierra
para ayudar en algo, aquí en el país, concientizando que nosotros somos grandes, México es grande como país y como sociedad. Entonces, yo aquí el hecho de estar en este panteón es para conmemorar todas estas gentes, algunas que estuvieron en la Revolución Mexicana, dieron su vida por nosotros, porque realmente ellos murieron. Nosotros nacimos en otras épocas, en estas épocas actuales, pero ellos en sí dieron sus vidas. ¿Para qué? Para quitarse de un régimen autoritario, un régimen un régimen que tenían ellos de Porfirio Díaz, de pobreza, que los mataba, que los humillaba. Entonces, hasta que el pueblo se hartó y que surgió la Revolución Mexicana y la revuelta, y grandes revolucionarios como Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata, y muchos más que no recuerdo, pero entonces fueron ellos todos con el pueblo mexicano en esas épocas quienes en su momento dieron su vida para luchar por derechos que no tenían ellos y que ahorita sí tenemos gracias a ellos. Entonces yo pido a toda esta gente que está ahorita sepultada en este panteón de Ciudad Lerdo, Durango, muchos de ellos están aquí, que datan de esa época de entre 1910 y 1917. Entonces yo pido un aplauso para esa gente que dio su vida por México, dio su vida por nosotros. Entonces yo les doy un aplauso a esa gente y les doy un aplauso a toda esa gente y por arriesgar su vida, por tener el valor de enfrentarse a un cacique, de enfrentarse a una persona mala, ¿sí? Y hay que recordar, gente de México, que fue más de 1 millón de personas, más de 1 millón de muertos que tuvo la Revolución Mexicana. No hay que olvidar la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque aquí va un asunto. Muchos olvidan la Revolución Mexicana para irse rápido a la Navidad, y no, hay que recordar a nuestras gentes. Quieren que olvidemos a nuestras gentes y no debemos de olvidarlas. Ellos arriesgaron la vida por nosotros, lo vuelvo a decir. Más de 1 millón de personas murieron en México. Entonces no es bueno ahorita aplaudirles aquí en el cementerio a todas estas gentes, quitarse el sombrero ante ellas y decir, pues, qué gente tenemos, qué ancestros tenemos, valientes, capaces, que arriesgaron su vida y por un México, para que surgiera un México diferente y que se respetaran todos sus derechos como mexicanos. Entonces, es un gran orgullo ser mexicano y es un gran orgullo hacer esto ahorita en estas fechas. ¿Por qué? Porque se lo merece toda esta gente que está ahorita sepultada aquí, que estuvieron en esas épocas de la revolución. Gente valerosa, gente pues con coraje, con fuerza, que derrocaron a los malos para que surgiera cosas buenas para el país. Este es un homenaje para ellos y me despido por lo pronto con ustedes, gente de YouTube o de otras redes sociales. Me despido y síganme por favor en mis redes sociales como mexicana Catrina. Y estos videos es con un orgullo. Yo hago estos videos sintiéndome orgulloso de ser mexicano y orgulloso de los mexicanos, porque los mexicanos tenemos muchas cosas diferentes a otros países, que realmente somos mucha pieza, pero no nos sentimos así. Entonces somos un gran país, somos grandes gentes y adelante. Síganme en mis redes sociales y denle un like, por favor. Hasta luego. Bueno, amigos y amigas, gracias por ver mi video y vamos hacia adelante y querer llamar más a México
Y quien vea mi video se identifiquen y seamos más patriotas, pues México y los mexicanos somos grandes y mucha pieza. Tenemos mucho que dar al país y al mundo. No dejar que todo esto muera, pues nuestros antepasados dieron hasta su propia vida porque nuestro país cambiara para bien, y hoy estamos viviendo un mundo y un México mejor. Entonces, gracias amigos y amigas por ver mi video, el relato que les cuento, y se les quiere mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias.